Usted tiene que aprender a sanar. Usted tiene que aprender a entender que Dios quiere algo mejor para su vida. Así que, con esta pequeña apertura, quiero dejar a nuestro hermano Miguel, que tiene la continuación del mensaje. Amén. Denle fuerte el aplauso del Señor. Dios bendiga, amada iglesia. El Dios bendiga, amada iglesia, y el amén de ustedes la semana pasada fue más fuerte que el de hoy, y eso que veíamos pocos. Dios bendiga, amada iglesia. Ahí ya me convencieron. Lo más que me convenzan a mí es a Dios a quien me convencer. Miren, yo vengo a dar una continuación del tema que quedamos la semana pasada. Los que estuvieron la semana pasada saben de qué estuvimos hablando. ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Sí? Las enfermedades corporales, mentales y del alma. ¿Cierto? La verdad que no me imaginé que el mensaje se iba a extender 1 hora y media, pero era lo que había. Y sin embargo yo les dije que el tema era mucho más extenso. Bueno, la pastora me dijo si se podía traer una segunda parte. Yo vengo a traer una segunda parte. Y este tema ya es buscar una resolución a toda esta problemática de enfermedades corporales, mentales y físicas. Ciertamente yo les hablé la semana pasada de que dichas enfermedades están evaluadas bíblicamente en que demonios atacan nuestra mente, hablando ya en el plano espiritual. Lo físico, pues que ya se ha dado por algún accidente, por alguna enfermedad, algún virus, qué sé yo. Y las del alma son problemas no resueltos en nuestra infancia, que acabamos hasta el día de hoy. Entonces, todo eso lo pudimos ver y ser reflejado a la luz de la Biblia, y quedamos claros en aquello. Pero el día de hoy yo traigo un mensaje que dice tiempo de sanar. Tiempo de sanar. No podemos quedarnos ahí. No podemos seguir con las mismas heridas que nos han traído a una vida miserable, y lo digo así con autoridad, una vida miserable aún estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios no solamente es salvarte, sino querer transformarte, querer regenerarte. El propósito de Dios es que tu pensamiento sea cambiado. Y eso es lo que nosotros no logramos entender en la iglesia. Y cuando no logramos entender eso, seguimos padeciendo con lo mismo que venimos acarreando de afuera. Es más, nosotros creemos que el mundo ya no está en nosotros, pero no nos damos cuenta que nosotros hemos traído el mundo dentro de la iglesia. Y muchas veces lo reflejamos en nuestra vida e intoxicamos al que está al lado de nosotros. Mire, yo voy a empezar con una introducción en el Salmo 42:11. Y es un salmo, solo un versículo. El salmo es muy conocido. Dice: mi alma tiene sed de Dios, pero yo solo me enfoco en el versículo 11. Y en el cual el salmista habla y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre amado, yo te doy gracias por aquellas personas a las que tú has traído, Señor. Tus oraciones han sido escuchadas, Señor. Ahora yo te pido que seas tú hablando a través de mí a su conciencia, a su mente, a su corazón. Padre, que no salgan de aquí de la misma manera en que entraron, vacíos, sino que a su vez puedan encontrar ese manantial de agua que tú estás dispuesto a dar a todo aquel que viene a ti. Espíritu Santo, toca el corazón de cada persona que está en este lugar. Pon corazones predispuestos, pon corazones que estén dispuestos a aceptar tu enseñanza, no la mía. Te damos gracias por esta maravillosa mañana y por haberme permitido ser el portavoz de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
muy conocida por todos nosotros, la cual es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En esto se centra prácticamente el mensaje para lograr alcanzar una sanidad del alma. Como se los dije la vez pasada, problemas no resueltos. En nuestro estudio anterior expusimos 3 clases de enfermedades en el hombre, las cuales son la física, la mental y la espiritual, la del alma. Hoy analizaremos la ruta para lograr la restauración, no solo del alma, sino también de la mente y de la física. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. No se preocupe. Entonces, leyendo este texto en el cual dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, nosotros podemos ver una invitación extendida de parte de nuestro Señor Jesucristo, no solamente a la gente que está afuera, sino a nosotros también que estamos aquí adentro. Porque aunque usted no crea, nosotros podemos estar aquí en la iglesia, pero nosotros no hemos decidido aceptar aquella invitación a dar todas las cargas que nosotros traemos de día a día, ya sea en su hogar, ya sea en su trabajo, ya sea en cualquier situación en la que usted se encuentre. Y es muy cierto lo que antes decía nuestro pastor: tenemos situaciones aún en nuestros hogares, con las personas que, entre comillas, no deberían darnos problemas. Sin embargo, la Escritura nos deja claro que son los que más problemas nos traen. Pero no es el punto. Nosotros tenemos que entender que debemos de aceptar esa invitación por nuestro propio bien. Por nuestro propio bien. A veces nosotros tomamos ese orgullo de decir: mi problema es mío. Que tú no se lo cuentes al pastor, a la pastora, a tu líder, puede ser entendible. Puede ser entendible. Pero si tú no encuentras en tus pastores o en tus líderes una palabra de alivio, ¿qué te hace pensar que la vas a encontrar fuera? ¿Qué te hace pensar que fuera está la respuesta? Si tú me dices que prefieres ir a Dios a buscar respuesta, yo te acepto eso. Pero ¿por qué tu vida sigue siendo igual? ¿Por qué tu vida no cambia? ¿Realmente tú estás buscando respuesta a Dios? ¿Realmente tú estás dando lo que no sirve en tu vida a Dios para poder tener descanso? El primer paso para poder ir delante de Dios nos da a entender que hay solo 2 rutas a tomar. La primera es humillarse y obedecer. La otra ruta que usted puede tomar es endurecerse y seguir padeciendo. No hay más. O bien usted viene humillado a Dios y obedece lo que Él le dice, usted tendrá descanso. Pero si usted toma la decisión de endurecer su corazón, créame que usted va a padecer. Yo le voy a hablar por mí. No me gusta tomar ejemplos, pero vale la pena tomarlos porque al fin y al cabo la palabra dice que todo ayuda para bien. ¿Por qué le digo que hay 2 rutas? Obedecer y encontrar paz en la obediencia, o endurecerse y seguir padeciendo. Hubo un momento en que realmente yo tuve que doblegarme y
Y no porque yo haya querido ceder a la doblegación, sino porque realmente el endurecer mi corazón ya me afectaba a tal punto en que ya me estaba volviendo loco. Es de veramente hostigoso. La solución estaba, claro que la solución estaba. La solución era perdona. No hay nada más que eso, perdona. Y yo decía, ¿por qué voy a perdonar si el agraviado soy yo? Al que le hicieron esto es a mí. ¿Por qué tengo que yo que perdonar al que me agravió? Y alguien muy cercano a mí. Y lo peor de todo es que me ponía en discusión con Dios. O sea, tú eres justo con el que hace mal. Y empezamos con esa filosofía, según de nosotros sabia, a querer confrontar a Dios. Hasta cuando Dios nos encasilla. Y cuando Dios nos encasilla, duele. Duele. La palabra ya estaba dada, perdona. Y yo me negaba a hacerlo. Iba a comer a mi restaurante, de mi lugar de trabajo, y escuchaba personas que ni siquiera eran creyentes hablando de perdón. Mi hermano en una de esas me dice a mí, pero es que mira, dice, yo no te voy a hablar de Biblia porque tú conoces la Biblia, yo te voy a hablar sobre este sujeto, es un tipo chino, Kenji creo que es el apellido. Yukoi Kenji. Él me dice, Yukoi Kenji dice que el perdón no es para aquella persona, sino es para que tú quedes liberado de aquello. Oiga, yo le digo la verdad, cada vez que me hablaban del perdón era una puñalada al corazón. En serio, era una puñalada al corazón. Mi propio jefe, que no tiene nada que ver con el cristianismo, y más bien, él se dice, entre comillas, ser ateo, me decía que tenía que perdonar. O sea, por donde sea la palabra perdona, hacía eco en mi corazón. Y eso dolía, yo se lo digo en serio que dolía. Y como se lo acabo de decir ahorita, solo hay dos rutas: obedeces o te endureces. Y a veces nosotros estamos con esa condición, no queremos soltar, no queremos dar una carga que nosotros ya no podemos llevar. Y empezamos a culpar a cualquier persona a nuestro alrededor. En el libro de Proverbios 23-26, la palabra nos da un mensaje claro, y este libro de Proverbios habla bastante al hijo. Mucho consejo para el hijo. Y dice así: dame hijo mío tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. ¿Tú te imaginas que Dios esté hablándote insistentemente y diciéndote: eso que tú tienes y que te hace tanto daño, ¿me lo puedes dar? ¿Tú te crees capaz de rendir tu voluntad a mí? Yo les digo una cosa, ustedes que la mayoría son padres de familia, cuando su hijo está haciendo mal, ¿ustedes le dan golpe de una vez o primero le hablan de una manera que se pueda entender? De una te va. Es que ese es el punto. Dios no es como nosotros. Si fuese así, créame que la pasamos peor. Sino que Dios viene de una manera sutil. Dame, hijo mío, tu corazón. Sin embargo, el contraste de todo esto se ve en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Y nos dice lo siguiente: cómo aborrecí el consejo y
mi corazón menospreció la represión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Este es el contraste de cuando uno endurece su corazón y no quiere escuchar razones cristocéntricas, no quiere escuchar razones bíblicas. Hay momentos en los que todos queremos dejar nuestra fe a un lado y querer resolver nuestros propios asuntos. Llegó un momento en que yo dije a tantas personas que me llamaban y me daban palabras, yo les decía, yo no quiero escuchar Biblia, yo conozco la Biblia. Pero yo podía haber conocido la Biblia, pero no poder interpretar la Biblia, que son dos cosas distintas. Y ese endurecimiento, créanme que a mí me estaba consumiendo. Sean realistas, ustedes me ven gordo. Por fe. No me ven gordo, yo estaba más flaco de lo que estoy. ¿Estás flaco como yo? Sí, más flaco de lo que estoy. El tema como tal es que cuando tú te endureces y tú decides no hacer lo que por instrucción lo que Dios ya te ha dado, tu semblante cambia, tu semblante no es el mismo, tu semblante no refleja gozo, tu semblante refleja desesperación. Ahora, sí es muy cierto lo que el pastor enseñaba antes. Entramos en ansiedad, entramos en estrés, entramos en un temperamento que ni nosotros mismos nos soportamos. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Que Dios formó al hombre con una, ¿cómo lo puedo decir? Con algo natural de regeneramiento en sí mismo, lo cual es la dopamina. Cuando sus niveles de dopamina no están bien, se altera su mente, comienza a mandar información errónea a su cuerpo y usted contrae una enfermedad. Ya sea que su corazón se acelere, ya sea que, qué sé yo, un cáncer, ya sea que usted no esté teniendo una buena digestión. No sé, hay muchos ejemplos para dar a notar esto. Y es sabido que la dopamina, cuando no está funcionando bien, le causa todo lo que ya mencionó antes nuestro pastor: estrés, dificultad de respirar, ansiedad y todo lo demás. ¿A causa de qué? De que nosotros decidimos endurecer nuestro corazón y enfermarnos. Ahora viene otro punto. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo que presentar mi carga delante de Dios. Yo no puedo rehusarme a esta invitación que el Señor me hace. Ven a mí, si tú estás cansado, si tú estás trabajado, ven a mí que yo te voy a dar descanso. Si yo tengo cargas, si yo tengo dolores que vengo aquejando desde mi niñez, ya sea por una infidelidad de mi padre hacia mi madre, ya sea porque fui ultrajado sexualmente, ya sea porque mi padre y mi madre me regaló a ciertas personas, ya sea porque en el transcurso del camino un familiar que yo amaba tanto se me fue, abandonó esta vida, ya sea porque en mi juventud tuve tantas decepciones amorosas, ya sea porque en mi momento de casado no tuve una buena relación con mi pareja y me fue infiel. Hay muchas situaciones que nosotros acarreamos a lo largo de nuestra existencia. Pero la respuesta está aquí. Ven a mí, yo te daré descanso. Nosotros no tomamos con seriedad esta invitación. Si ciertamente la Escritura nos deja en claro que presentemos nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, Filipenses 4:6, debo también entender que
reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo para entrar en un proceso de restauración, intimidad y una terapia que me ayude a disfrutar mi vida en Dios. Nosotros estamos aquí en la iglesia, pero muchas veces no gozamos de ese tiempo con Dios en la iglesia. Yo le puedo aceptar, se lo digo entre comillas, que usted allá afuera, en su lugar de trabajo, en su clase, donde usted quiera, usted no tenga tiempo para dedicar a Dios, por diversas razones. Pero que aquí en la iglesia usted no disfrute este tiempo de comunión con Dios, algo está pasando en usted. Usted realmente no está reconociendo quién es usted y quién es Dios delante de usted. El libro de Hebreos 5 y 7, 9 El libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 9 nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, el mismo Señor que nos dio ejemplo de cómo orar al Padre y nos enseñó muchas cosas, siendo Él el Hijo de Dios, no hizo lo contrario a nosotros, sino que también suplicó, también rogó, también hizo oración. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que no debemos de actuar de la misma manera? ¿Qué nos hace creer a nosotros que no debemos seguir estos pasos que nuestro propio Señor dio? Y esto es lo que podemos conocer como proseuge. ¿Cuántos han escuchado este término de proseuge? Yo sé que el pastor vino a dar clase, no sé si habrá dado esa clase aquí. Bueno, el proseuge es una palabra griega que se caracteriza por tres elementos. Cuando yo entrego mi carga, yo tengo que venir realizando este proseuge. Dije que se dividía en tres. En pros, que es reconocer quién es Dios. El eu del término eureka, en palabras simples, descubrir algo que cambió mi vida. Y G, del término geris, pasar un día con el Padre, con Dios, disfrutar de su bondad inmerecida. En pocas palabras, mi hermano, lo que usted tiene que venir a hacer es: no voy a hacer. Inclinar su cabeza en el piso, reconociendo el poderío, el señorío de Dios, y reconociendo lo que usted es: una persona pecadora, una persona con necesidad, una persona que necesita ser restaurada. A veces nosotros pensamos que la oración simplemente es conversar con Dios y queremos hacer a Dios nuestro psicólogo. Yo no le digo que no le cuente sus problemas, es más, usted debe de decirle sus problemas a Dios.
pero no simplemente como tirando palabras al viento. En la antigüedad, los sacerdotes o los sumos sacerdotes entraban al templo y tenían que realizar ese pequeño acto que yo hice ahorita. Ellos iban amarrados con una cuerda. Si ellos no estaban bien delante de Dios, morían. Iban con unas campanitas en sus ropas que sonaban y sonaban a paso y a paso. Y cuando dichas campanas dejaban de sonar, saquen lo que ya está muerto, lo jalaban con una soga. Eso era para aquellos tiempos. Ahora nosotros, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, Él dice que el velo se rasgó. Y ese velo, para aquellos tiempos, cuyos sacerdotes tenían que obligado tirarse al piso, era porque la única forma de pasar era alzar este velo que pesaba mucho para poder ellos pasar. Cuando el Señor rompe aquel velo, te da a entender que puedes ir libremente y confiado a Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Cuando yo me acerco a Dios, confieso mis pecados y confío en que Él actuará a mi favor, dando respuesta a mi clamor como tal. Ese es otro tema del que nosotros tenemos algo errado cuando venimos a los caminos de Dios, cuando venimos a presentar nuestras cargas a Dios. Nosotros no creemos que Él pueda realizar nuestra petición. Y como yo se los dije la vez pasada, Dios puede trabajar contigo. Claro que sí. Dios te puede cambiar. Claro que no. Porque eso es decisión tuya. Y Dios respeta tu libertad. Siendo Dios omnipotente, omnisciente y soberano, respeta tu decisión de no querer cambiar. Es algo extraño eso, pero al fin y al cabo se entiende, porque el momento en que tú estés delante de Él, en el momento del juicio, serás tú el único culpable de tu decisión. Dios no quiere mandar a nadie a la condenación. Somos nosotros los que decidimos. Y esto se da cuando endurecemos nuestro corazón. ¿Por qué la insistencia de Dios en decirnos a nosotros: ven y entremos a cuentas? Si tus pecados son como el rojo carmesí, yo los haré blanco como la lana. ¿Por qué la insistencia de Dios? Porque realmente no quiere que nadie se pierda. Somos nosotros los que decidimos querer descarriar. Somos nosotros los que decidimos jugar con nuestra propia vida. Somos nosotros los que estamos jugando con nuestra integridad allá en la eternidad. Todos vamos a vivir eternamente. Todos vamos a vivir eternamente. Pero unos para castigo eterno y otros para estar compartiendo el reino. En el capítulo de Lucas 15, versículo 17, hay algo que a mí me llama la atención cuando yo decido entregar mi carga. ¿Qué es lo que sucede? Hay una restauración. Y ejemplo hay. El ejemplo que le estoy poniendo es el ejemplo del hijo pródigo, 15. Lucas 15, versículo 17. Todos conocen esta parábola del hijo pródigo. Un hijo que, teniendo lo mejor en casa de su padre, decidió pedir parte de su herencia e ir a vivir su vida. Yo creo que ese padre no ha estado tan contento con lo que le
sin embargo respetó la libertad del hijo, lo que le acababa de decir sobre Dios, respeta tu libertad. Y este hijo fue y malgastó su vida, su economía, su integridad en el mundo. ¿Sí? Digo su vida porque se perdió, su economía porque gastó todo lo que había tenido como herencia, y su dignidad porque estuvo a punto de tragar la baza, vamos hablando así en términos ecuatorianos, comida de cerdo. ¿Por qué perdió su integridad? Porque para el judío criar cerdo es algo muy inmundo. Un muchacho que tuvo todo en su casa tuvo que apacentar cerdo y pensó en comer porquerías. Pero aquí viene una respuesta. Él decide dejar esa vida atrás. Él decide sacarse esa carga que ya no podía soportar. Y lo primero que él hace es reconocer que ha pecado, su condición primero pecaminosa, que ha pecado delante de quién, del Padre, dándole honra a su Padre. Y sigue reconociendo: en la casa de mi Padre hay jornaleros que están viviendo mejor que yo, y yo estoy comiendo porquerías acá. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Cuando tú sales de la iglesia y te vas a la calle, comienzas a consumir porquerías que te dice el uno, te dice el otro, viste en YouTube, vi en TikTok, me lo dijo un hermanito que también está apartado y todo lo demás, y nos llenamos de porquerías. Y aquellos a los que tú crees que no son dignos de estar en la iglesia, como estos jornaleros que estaban en la casa del Padre, están mejor alimentados que ti. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Nadie. Eso me pasó a mí. Yo también tomé conciencia de que me estoy alimentando de porquerías y mi vida está de mal a peor. No solamente tenemos este ejemplo, en el mismo Lucas, en el capítulo 7, del 36 al 48, tenemos otro ejemplo. Y este es del encuentro que tuvo Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Todos conocemos también esta historia. Aquella mujer que viene a los pies de Dios, se postra, a los pies de Jesús, perdón, se postra, coge el mejor perfume, los unge sus pies con este perfume, comienza a llorar esta mujer y no para de besarlo al Señor y todo lo demás. Aquel fariseo decía en su mente: si él supiera quién es esta mujer pecadora, seguramente no dejaría ni que le abrace. Y viene algo excelente en esto de aquí. Esa mujer llega de una manera humillada, siendo un prosébulo. Y el Señor comienza a decirle a este fariseo que esa mujer realmente había alcanzado perdón porque amó más. Y comienza a decirle: mientras yo llegué aquí a tu casa, tú ni siquiera me besaste, o sea, no me saludaste. Esta mujer no para de besarme. Tú no me diste agua para enjuagar mis pies. Esta mujer, con sus lágrimas y su cabello, me lo está limpiando. Tú no pusiste aceite en mi cabeza para ungirme, y esta mujer cogió un perfume para ungir mi cabeza. Nosotros tenemos esa predisposición, como estos dos personajes que te presento en este momento, para venir y buscar restauración en Dios. El Señor le dice a esta mujer en el versículo 48: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
Esta mujer, según los estudios que hay, se dice que es aquella que fue encontrada en adulterio. Y esa mujer fue llevada para ser apedreada. Lo bonito de esto es que cuando esta mujer estuvo delante de los pies de Dios, el Señor le dice: ¿dónde están tus acusadores? No los veo. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. A veces nosotros tenemos una condición herida en el corazón y creemos que todo el mundo nos está señalando, todo el mundo nos está acusando, pero no nos enfocamos en que Dios nos está diciendo: vete y no peques más. Nosotros más estamos viendo el dedo señalador del hermano que está al lado tuyo. Mira a tu hermano que está al lado. Ese es el que te señala. Ahora dime tú, así como viste a tu hermano que está al lado, ¿cuántas veces fuiste rápido para ver a Dios? Ahí no dicen nada, ¿verdad? Ciertamente estas personas hacen entrega de su carga y viene algo que yo he puesto como el cambio de yugo, que es lo que estábamos enfocados al inicio del mensaje. Estas personas, ¿por qué derramaron su corazón delante de Dios? ¿Y por qué alcanzaron restauración? El hijo pródigo, al regresar a su padre, aún no siendo digno con lo que hizo con su padre, el padre ni siquiera le reclama, simplemente sale a carrera, lo abraza y dice que le devuelve su autoestima, su renombre, su valor, reflejada en el anillo que le pone en el dedo. Le pone la mejor ropa, no lo acusa, lo restaura. A aquella mujer le dice: vete y no peques más, ya nadie te acusa. Le devuelve también una dignidad. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a negar el querer recuperar esa dignidad que Dios tiene para nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir como aquel hijo pródigo? No sé cómo decírselos. Mejor dicho, ¿cuándo vamos a reaccionar como aquel hijo pródigo en decir: he pecado contra ti? Cambiar de yugo, ciertamente el Señor tomará mi yugo, mis cargas, y nos dará el suyo. Solo que el de Él es más ligero y más fácil de llevar, entre comillas, más fácil de llevar. ¿Por qué digo entre comillas más fácil de llevar? Porque cuando tú te rehusas a cargar aquel yugo, se te hace gravoso. Y ahí se entiende en parte cuando el Señor le dice a Pablo: ¿por qué buscas hacer voces con el aguijón? ¿Usted entiende lo que significa eso? Hacer voces era cuando el animal está amarrado en el yugo y tiene que andar y comienza a dar patadas atrás para afojarse. Y los que andaban en la carretilla tenían un aguijón, una especie de lanza, que si el animal pateaba para atrás se picaba las patas y se hería más. Eso es dar voces contra el aguijón. Nosotros a veces actuamos más bien por la dureza del corazón. No queremos aflojar esa carga. ¿Cuál es la carga más ligera del Señor? Las enseñanzas que Él ha dado. La palabra que Él te da, el consejo que Él te da, el acercamiento que Él te brinda. Ese es su yugo.
que cuando tú logras perdonar, todo tu ambiente cambia. Cuando el Señor nos da un yugo, no nos promete que los problemas van a desaparecer. Nos promete que Él va a estar con nosotros ayudándonos a llevarlo. Yo les hice un ejemplo la semana pasada sobre la cicatriz que muchos a veces tenemos en el cuerpo. Y aquellas cicatrices, usted las puede tener, usted puede recordar cómo se la hizo y todo lo demás, pero ya no le afecta, ya no le duele y usted vive de la misma manera. El Señor no ofrece quitarte el problema, pero el Señor sí ofrece estar contigo en medio del problema. Dos ejemplos grandes tenemos entre Pablo y Silas cuando estuvieron en prisión. Oiga, usted sabe lo que es haber aguantado azotes. Casi los matan a esos hombres. Y ellos dos estaban tirados en las mazmorras, porque las cárceles de aquellos tiempos no eran como las de ahora, eran unas cloacas. En las mazmorras con Silas, ahí, en los cepos, cantando alabanzas al Señor. Usted cuando ha tenido sus problemas, usted ha cantado alabanzas. Sea sincero. Gloria a Dios por eso. Yo no podía. Pero estos hombres lo hicieron. Cantando alabanzas, y pasó algo extraordinario. Tembló aquel lugar. Las cadenas se rompieron. Nadie huyó. Aquel carcelero estaba tan despavorido que se quiso suicidar y él le dijo: no hagas tal cosa, todos estamos aquí. Qué tranquilidad, mi hermano, saber que en medio de un problema Dios está contigo y te da paz. Te da paz. Sea realista. Usted cuando ha tenido un temblor, usted no ha salido corriendo de su casa. No, a mí me quedé muy. Bueno, algunos sí. Una vez hubo una... Estuvimos con un hermano de la iglesia predicando en ¿cómo que se llama? En el Parque Centenario, allá en el 9 de octubre. Estábamos con un hermano y justo ese día que nosotros estábamos dando los trataditos para evangelizar, nadie nos quería coger. Algunas personas nos dijeron: con cristianos evangélicos no queremos saber nada. O sea, fue bien fuerte. Nos increparon, pero bueno, nosotros igual dimos el mensaje. Y justo antes de que yo vaya a dar el mensaje, tiembla Guayaquil. Todas aquellas personas que nos rechazaron los tratados fueron los primeros en venir a decirnos: ore por mí. Otra mujer salió bajando de un edificio corriendo como despavorida, loca, gritando que era el fin del mundo y esto y todo lo demás. O sea, fue un acto bien tétrico. Y yo con mi hermano que estábamos ahí, estábamos tranquilos y después nos reíamos de ver cómo era la gente. Solamente cuando hay un problema tan fuerte nosotros queremos acudir a Dios. Pasado el problema nos olvidamos nuevamente. No solamente afuera, aquí adentro también sucede eso. Tenemos otro ejemplo de Pedro y Juan. Pedro y Juan también fueron increpados por los sacerdotes, obligados a que dejen de predicar en el nombre de Jesús. Y ustedes saben que Pedro fue uno de los que negó al Señor, después fue restaurado. Y cuando tuvo el perdón, pudo tener la valentía de decir a aquellos sacerdotes que es más necesario, obedecer al hombre o obedecer a Dios. ¿Qué es lo que trato de decirte con esto? Que cuando tú tienes el perdón de Dios, tú llegas a alcanzar esa paz que tanto tú has leído, que sobrepasa todo entendimiento. Tú la logras tener y puedes tener esta resistencia que tuvieron estos hermanos ante cualquier situación. Antes de esto, los discípulos no tenían paz en su alma, y si se da cuenta, cuando hubo esta turba en el mar, todos se asustaron y el Señor estaba durmiendo. Es que ese es el problema. Nosotros a veces lo tenemos a Jesús en nuestra vida, pero nos seguimos turbando como estos discípulos.
¿Qué tiene que ver todo esto con el eje central de lo que estábamos hablando la semana pasada? Sobre la enfermedad física, sobre la enfermedad mental y la espiritual. Todo esto tiene que ver con el perdón. No trate de buscarle la quinta pata al gato, como se dice vulgarmente. Simplemente perdona a quien te ofendió. Perdónate a ti mismo. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir cargando con esa postura de ser fuerte cuando en realidad eres débil? Porque muchas veces nosotros creemos que resistiendo el dolor nos fortalecemos, sin embargo no nos damos cuenta que más nos estamos hundiendo. La palabra de Dios es clara: apartado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué seguimos con la insistencia de que mis problemas los cargo yo? Si tú decidiste venir a Cristo, si tú decidiste rendirte a Cristo, quiere decir que tú cediste todos tus derechos a Él. Toda tu voluntad le pertenece a Él. Todas tus decisiones le pertenecen a Él. Toda tu vida le pertenece a Él. Y en eso radica el amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza. Nosotros a veces ni la fuerza le queremos dar, porque cuando es el momento de diezmar o de dar ¿cómo se dice? Una ofrenda, nos rehusamos. ¿Cuál es el eje central para encontrar la sanidad física, mental y espiritual? Simple: el perdón. Si he pecado, busco el perdón de Dios. Si pecaron contra mí, perdono. Y si pequé contra mi prójimo, pido perdón. Todo esto está aliado. Pues al liberar yo mi alma, mi mente libera dopamina, una dopamina correcta, y mi enfermedad corporal mejora. Cuando usted está bien con su corazón delante de los demás, créame que su cara lo va a reflejar. El libro de Proverbios 15:13 nos dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Usted ha visto personas, mis hermanos, que le pegan una mirada, que con esa mirada ya usted lo matan, ya con esa mirada lo destruyeron ya prácticamente. Es porque está con el corazón abatido. Pero cuando usted encuentra a una persona que tiene paz, su propia cara lo refleja. Y es ahí cuando la pastora de la iglesia central nos dice: ¿te pasa algo? Dice: tu cara está brillante, tu cara está... Pero esto es cuando tienes paz, cuando estás en tranquilidad. Y así mismo hay momentos en que uno está abatido y le dice: ¿a ti te pasa algo? Sí, mis hermanos, parece mentira. El rostro de nosotros refleja en qué condición nos encontramos. Y no solamente en tu rostro, sino también en tu cuerpo. Yo se los acabé de decir antes. Por endurecer mi corazón, incluso me estaba enflaqueciendo. Incluso ya estaba teniendo hasta gastritis. Porque tu cuerpo no funciona como debe. No puedes dormir. Te inquietas, te increpas. Te vuelves ansioso. El problema, en vez de desaparecer, se va haciendo más grande, más grande y más grande. Y aunque no me lo creas, te lo voy a decir. No me gusta hablar de estos temas personales, pero es una realidad. Muchas veces vas a lograr escuchar voces demoníacas que te van a decir: tú no vales,
mátate, nadie te quiere. Se lo prometo que no es mentira. Porque ese es el punto de Satanás, destruirte. Y él te trabaja ¿dónde? En la mente. Aunque usted no me lo crea. Con esto vamos a terminar en Proverbios 18:14. Nos dice también lo siguiente: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Su ánimo, depende de lo que esté, va a aguantar lo que usted cargue dentro de usted. Y el ejemplo más claro es lo que vimos antes con estos personajes, Pablo y Silas. El ánimo de ellos les hizo cargar con aquella situación en la que ellos estaban viviendo en prisión. De ahí es de donde sale el famosísimo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he aprendido a vivir, ya sea en abundancia, en escasez, si mi situación es mala, si mi situación es buena, en todo he logrado aprender a confiar en Dios, porque Él me fortalece. ¿Ustedes creen que Pablo no rogaba al Señor que le quite aquel aguijón? Y Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Pero bástate mi gracia, que es lo único que necesitas. No se sabe cuál habrá sido el aguijón, no se sabe cuál habrá sido el problema. Pero nunca más se vuelve a mencionar esta enfermedad en la Escritura. Pablo entendió y se basó en la gracia de Dios. Y vemos el resultado de tantos libros que nos dejó. La diferencia en el Salmo 32, versículo 3. En el Salmo 32, versículo 3, nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras callé mi pecado. ¿Cuántos de nosotros seguimos callando nuestros pecados delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestros huesos se están desvaliendo? ¿Cuántos sentimos que nuestro corazón está batido? ¿Cuántos sentimos que el resentimiento, en vez de disminuir, sigue creciendo en nosotros? Y simplemente nos adaptamos a eso, porque hemos decidido callar nuestro pecado delante de Dios. Y David lo deja claro: en cuanto callé, mis huesos. Yo no sé si esas personas que usted ve caminando con una edad ya pronunciada y físicamente que muy poco pueden mover el cuerpo y andan ahí, muchas de esas personas están con falta de perdón y se rehúsan a perdonar a quien les ha herido. Yo no creo que ese versículo de aquel salmo esté por gusto ahí. Mientras tú más callas, mientras tú más endureces tu corazón, peor es tu condición. No solo te afecta el alma, te afecta la mente porque no te deja razonar, y te enferma el cuerpo porque tu dopamina no trabaja como debe. Entonces, mis hermanos, la respuesta a todo lo que vimos la semana pasada es esa: simplemente perdón, pedir perdón a Dios por mis pecados, perdonar al que me ha agraviado, y si yo ofendí a alguien, perdonar porque ofendí a alguien. Mis hermanos, si usted no está de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo, yo se lo acepto y se lo digo con todo respeto. No es mi problema si usted no lo quiere aceptar, y se lo entiendo porque yo también pensaba igual que usted. Pensaba que perdonar era un acto de humillación, pero en realidad el Señor me mostró que perdonar es un acto de liberación para mí. ¿Hasta cuándo tú vas a cargar con tus cargas y no se las entregas a Dios?
¿Hasta cuándo vas a seguir gozándote de la vida miserable que llevas? ¿Y hasta cuándo vas a culpar a Dios de, según tú, no hacer nada en tu vida para que mejore? Yo creo que realmente tenemos que analizarnos a nosotros mismos y reconocer que somos nosotros los culpables. De toda desdicha somos culpables. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es lo que tuve para compartirles el día de hoy. Doy paso a la persona que está encargada. Y espero que este mensaje les inquiete su conciencia. Amén. Que mi iglesia